Nunca imaginé que mi hijo me encerraría en un asilo mientras cambiaba las cerraduras de mi casa. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sol brillaba, pero yo sentía un nublado en mi corazón. Estaba en la cocina, preparando mi cafecito de las 8, cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero lo respondí. La voz al otro lado era fría. Su hijo ha tomado la decisión de ingresarla, dijo. Mis manos temblaban. Una mezcla extraña de tristeza y rabia creció en mi pecho. Pensé en las risas compartidas, las navidades llenas de amor, las promesas de cuidar de mí siempre. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esos momentos sufrieron un borrón. La puerta sonó con un golpe y, al abrir, vi a un par de hombres con camisas grises y miradas compasivas. Venimos a llevarla, dijeron. Pero, ¿cómo puede hacer esto? Soy su madre, grité, mi voz resonando en cada rincón de la casa que alguna vez fue nuestro hogar. Pero él no estaba allí para defenderme, solo podía escuchar el eco de sus pasos alejándose. Recorrí rápidamente los pasillos, buscando respuestas que no llegarían. Las paredes parecían susurrar secretos y el aire se sentía denso, casi sísmico. Los hombres me llevaron. Mis ojos ardían de indignación, mientras un mar de lágrimas calientes surcaban mi rostro. ¿Dónde estaba el amor que creí tener? ¿Cómo había cambiado todo tan drásticamente? Podía sentir la desesperación como un abrazo helado que se apoderaba de mí mientras cruzábamos la puerta principal. El asilo era un lugar extraño. Las luces apagadas y el silencio sepulcral me incomodaban. En la sala, vi a otras personas. Sus rostros reflejaban una confusión similar a la mía. ¿Cuánto tiempo estaría aquí? Me senté en una silla dura, el olor a desinfectante me hizo querer vomitar. Mis recuerdos empezaron a difuminarse, pero entonces, una mujer mayor, con ojos agudos y mirada penetrante, se acercó. Tu hijo tiene sus razones, murmuró, y su voz era un hilo de misterio que cortó el aire. ¿Qué motivos podía tener para desterrarme de mi propia vida? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. La angustia me atrapó y, de repente, el eco de una conversación a mis espaldas me hizo girar. No les digas nada, él no puede saberlo, murmuró una enfermera a otra. Mi corazón se hundió. ¿Qué escondían? En un instante, todo se volvió un caos. La puerta se abrió y un nuevo rostro apareció, un hombre que no reconocía, con una mala noticia que prometía cambiarlo todo. Pero, ¿qué noticia? Sentí que el aire se comprimía y mi pecho se cerraba. Para mí, el tiempo se detuvo. ¿Era posible que el amor de mi vida me estuviera traicionando? Inesperadamente, el silencio se rompió con un grito que reverberó en la sala. ¿Qué estás haciendo?, grité, pero la confusión solo se multiplicaba. Las respuestas no llegaban, y cada segundo en ese lugar se sentía como una eternidad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El caos de aquel momento se evaporó tan rápidamente como había llegado, y la sala se sumió en un silencio tenso. Mis manos temblaban y mi mente luchaba por encontrar algún sentido. Bajo el grito, había rostros pálidos, otros residentes me miraban con la mirada perdida, como si fuésemos náufragos en un desierto emocional. Me senté de nuevo, el frío metal de la silla me recordaba que no había escapatoria. Una enfermera se acercó, su expresión era suave, pero su mirada reflejaba la lucha entre la compasión y la frustración. Lo siento, dijo, en un tono que hacía eco de mi propia desesperación. Con el tiempo, se adaptará. Pero esa no era la respuesta que buscaba. ¿Adaptarse a qué? A ser incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida, a vivir en un lugar donde no podía sentirme en casa. Las horas se deslizaban lentamente. Me uní a un grupo en el salón, un puñado de vidas rotas, y mientras hablaban entre ellos, sentí como si el dolor fuera un ancla que nos mantenía unidos. Estaba ansiosa por escuchar sus historias,
por encontrar pedazos de humanidad en miradas vacías. Una mujer de cabello plateado comenzó a relatar cómo había sido separada de su familia, hablando de un hijo que nunca visitaba. Un espejo de mi propio desgarro, su voz temblaba, y sentí que mis lágrimas volvían a brotar. Pasó el día, y las tardes se tornaban en noches sin mucho ruido, salvo el murmullo distante de la vida que continuaba afuera. Mientras las luces comenzaron a apagarse, mis pensamientos se desviaron, buscando a mi hijo. Según la enfermera, él había tomado esta decisión por mi propio bien, pero yo sabía que eso no podía ser verdad. Mis ojos se abrieron al dolor que llevaba dentro desde hacía tiempo, como si una sombra se asomara del pasado. Entonces, un suceso inesperado rompió la monotonía de la noche. La mujer de la plata se acercó, y con un brillo en sus ojos, insinuó que había algo que debía mostrarme. Era un pequeño diario que había encontrado, estaba desgastado y con páginas amarillentas. A veces, las verdades que buscamos se esconden donde menos lo imaginamos, me dijo. Abrí el diario con manos temblorosas. Las palabras dentro eran confusas pero conocidas, versos de amor, pensamientos dispersos y, al final, una lista de nombres que me resultaban familiares. Cada uno de esos nombres pertenecía a un grupo de personas que habían sido parte fundamental de mi vida. Leí en voz baja, una lista llena de ausencias. En el fondo, un asomo de esperanza comenzó a florecer. ¿Sería posible que mis relaciones no estuvieran tan rotas como creía? Mientras anotaba los sentimientos que emergían, la habitación comenzó a llenarse de una energía inesperada. Esta mujer y su hallazgo me empoderaban. Pero mi momento de dicha fue interrumpido. Un grito cortante resonó desde el pasillo. «Es un engaño», escuché. Corazón en un puño, volví a girar hacia la puerta. Las miradas de los residentes se volvieron más ansiosas. Estaba claro que algo grave estaba ocurriendo fuera de nuestras cuatro paredes. La enfermera que había dado malas noticias antes apareció, pero esta vez, su rostro llevaba la marca de la angustia. ¿Qué otra revelación amarga estaba por llegar? El grito volvió a escucharse, y mi corazón se sintió pesado. No era solo una pregunta del pasado, era cómo podría arreglar la trama de mi vida antes de que las piezas se desgastaran más. La mirada de la mujer de plateada se encontró con la mía, y de pronto, supe que no estaba sola. En este lugar desconocido, se formaba una familia, una resistencia contra las sombras de un mundo que parecía cerrar puertas a la esperanza. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué pasaría si un nuevo secreto salía a la luz? El eco de mis miedos se respondía a sí mismo, y sabía que en la inminente tormenta, las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. El grito resonó de nuevo, esta vez más cercano, acompañado del sonido de pasos apresurados. El aire en la sala se volvió denso, como si una nebulosa de incertidumbre nos invadiera. Todos los ojos se fijaron en la puerta, donde una figura oscura se dibujaba en el umbral. El miedo flotaba en el ambiente a medida que una enfermera appeared, su respiración entrecortada, como si hubiera corrido por un laberinto de angustia. «Sucedió algo terrible», exclamó, su voz trémula. «Una de nuestras residentes ha desaparecido. Todos necesitamos permanecer en calma, pero si alguien vio algo, por favor, hágamelo saber». La atmósfera se tornó eléctrica, y los murmullos comenzaron a crecer hasta convertirse en un murmullo inquietante. Mis pensamientos giraban en torno a lo que esta noticia podría significar. ¿Era otro indicio de la fractura que sentía a mi alrededor? ¿Acaso estaba este lugar, donde se suponía que debía encontrar seguridad, sumido en un caos aún mayor? La mujer de cabello plateado se sentó a mi lado, su mano temblorosa tomó la mía en un gesto de solidaridad. «No estamos solos en esto», susurró, y encontré en su mirada una llama de determinación que tenía la esperanza de avivar en mí. En momentos como este, la conexión se volvía vital, los lazos que formábamos eran nuestra tabla de salvación. Pasaron los momentos, y la ansiedad crecía a pasos agigantados. Comencé a repasar mentalmente los nombres del diario, preguntándome si alguna de esas personas habría tenido algo que ver con la desaparición. En cada rostro que conocía, buscaba respuestas, conexiones que podrían dar sentido a nuestro desasosiego. Mis pensamientos se bloquearon al recordar una conversación que había tenido con una mujer de piel tostada, que a menudo se perdía en su mundo, hablando de un lugar fuera de estas paredes donde podría encontrar libertad. La noche se deslizó fuera de control, y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. En ese instante, una figura apareció de la nada.
Era un hombre, no un residente, sino un visitante que había estado en el centro de atención hacía algunos días. Déjenme pasar, tengo información. Sus ojos brillaban con una mezcla de prisa y terror. La enfermera balbuceó algo mientras el hombre forcejeaba por introducirse al salón. Cuando finalmente logró entrar, tenía en sus manos un objeto cubierto por una manta. La encontraron, dijo, y su voz se quebró al final de la frase. Cerca del jardín. Ella no está bien, pero necesita ayuda. Tienen que venir. Mis pensamientos retumbaron en mi mente. El jardín era un símbolo de ese lugar, un remanso de paz donde los residentes solían sentarse a hablar y recordar sobre sus vidas. Ahora, la idea de una pérdida allí parecía incrustarse como una astilla helada. Luchar contra la desesperación que empezaba a brotar en mí era cada vez más difícil, pero antes de poder procesar la noticia, la mujer plateada me apretó la mano con más fuerza. Debemos ir, tal vez haya algo que podamos hacer. Su voz temblorosa era un fuego en medio de mi tormenta interna. Esa chispa de urgencia podría ser nuestra salvación. Mientras nos levantábamos para salir, la multitud se organizaba, cada uno recordando a aquellos a quienes habíamos perdido o conocido. Lo que había empezado como un grupo de corazones destrozados comenzó a transformarse en algo más. Un colectivo de valentía y deseo de encontrar respuestas, aunque no tuviéramos pistas claras. Atravesamos el pasillo hacia el jardín, un lugar que solía estar lleno de risas y susurros en el viento, pero que ahora parecía consumido por las sombras. Al llegar a su entrada, una oleada de aire frío me envolvió. En ese instante, me sentí despojada de todo el peso de la confusión, y aunque la incertidumbre nos asediaba, había un nuevo entendimiento. Lo que había comenzado como una vida apartada estaba comenzando a unirse. Lo que se revelara a continuación podría cambiarlo todo. Con cada paso, la puerta hacia esa verdad hacía eco en mi corazón. Solo había un camino, y ya no podía darme el lujo de dar marcha atrás. La revelación de un secreto antiguo me esperaba en la oscuridad que nos rodeaba. Mi mente giraba entre la esperanza y el temor, sin saber que lo que íbamos a encontrar podría llevarnos tanto hacia la salvación como hacia el abismo. Y, en ese cruce, se erguía la pregunta más inquietante de todas: ¿estaba realmente lista para enfrentar la verdad? El jardín, una vez vibrante de colores y risas, ahora se erguía como una sombra ominosa, con las plantas marchitas casi murmurando secretos olvidados. Cada paso que daba, el crujir de las hojas bajo mis pies resonaba como un eco de mis propios temores. Me aferré a la mano de la mujer plateada, que ahora parecía mi única ancla en esta tormenta emocional. Un grupo de residentes nos precedía, temblorosos pero decididos, con miradas que hablaban de historias de vida y pérdidas. Veía en sus ojos destellos de valentía, y en esos rostros cansados, la determinación forjada por años de sufrimiento. En ese momento, comprendí que no solo estábamos buscando a una mujer desaparecida, buscábamos un rayo de esperanza que nos recordara que todavía éramos capaces de sentir, de luchar, de amar. Mientras atravesábamos las primeras hileras de flores marchitas, una brisa fría acarició mi rostro, como si la propia noche intentara detenernos, advertirnos. Mi mente voló hacia fragmentos de recuerdos, momentos compartidos, palabras no dichas. Las palabras de una madre a su hijo resonaban en mi interior: siempre hay que buscar la luz en la oscuridad. Aquel consejo, que había sonado tan vacío en días de desesperación, ahora parecía cobrar sentido. El jardín se abría ante nosotros, y al acercarnos, pude distinguir algo en el suelo. Un destello metálico reveló que no solo había esperanza en nuestra búsqueda, había también una cruda realidad. Allí, entre los matorrales, yacía un broche que había pertenecido a la mujer desaparecida. Al recogerlo, un sudor frío me recorrió la espalda. La conexión era innegable. Esto no era solo un objeto perdido. Era un vestigio de su existencia, un fragmento de una vida que ahora se colaba como arena entre nuestros dedos. La mujer plateada, al ver el broche en mi mano, exclamó: ella estaba aquí y quizás todavía esté cerca. Su voz era un refugio, una promesa de que la búsqueda no sería en vano. Miré a nuestro alrededor, buscando indicios en las sombras. El silencio del jardín se hizo palpable, un eco del aprensivo cosquilleo que ascendía por mi columna vertebral. De repente, un lamento lejano rompió el silencio. Era débil, casi un susurro, pero suficiente para punzar en mi pecho. ¿La escuchaste?, pregunté, mi voz entrecortada por la mezcla de miedo y esperanza. La mujer asintió, y un rayito de determinación iluminó su rostro. Sin pensar, comenzamos a avanzar hacia el sonido.
La oscuridad se espesaba a medida que nos acercábamos, pero la posibilidad de salvar a la mujer desaparecida nos ungía con valor. En el fondo de mi mente, las preguntas comenzaban a multiplicarse. ¿Quién era ella? ¿Qué la había llevado a ese lugar que ahora se sentía como un laberinto sin salida? Al llegar a un claro, el lamento resonó de nuevo, llenando el aire con un aura de sufrimiento palpable. Y ahí, entre la maleza, reconocí una figura, una mujer de cabello despeinado. Mi corazón se detuvo al ver su rostro pálido, marcado por el tiempo y el dolor. Podía haber sido cualquiera de nosotras, atrapada en las redes de una existencia que no elegimos. No puedo volver, murmuró con una voz quebrada. Cada palabra era un ladrón que robaba la fuerza que había en mi interior. Miré a la mujer plateada, y una mezcla de compasión y miedo me llenó. Nunca había imaginado que el cansancio y el sufrimiento pudieran dibujar palabras tan temblorosas en labios que una vez habían visto la vida con alegría. El eco de su lamento era un recordatorio doloroso de que el camino hacia la redención no era simple. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer comenzó a retroceder, como un pájaro asustado. No, espera, grité, pero el eco de mis palabras se perdió en el viento. La desesperación me invadió, y en un momento de claridad, comprendí que estaba ante un nuevo desafío. No solo se trataba de rescatarla, sino también de ayudarla a encontrar su propia fuerza. En ese instante, su mirada, llena de terror, se convirtió en un espejo de mis propios miedos y vulnerabilidades, mientras la oscuridad nos rodeaba, el súbito sentido de pérdida se convirtió en una determinación férrea. Había llegado el momento de luchar, de no solo buscar respuestas, sino también de ser el faro para otros. A medida que la figura desaparecía entre las sombras, una resonante pregunta se adhirió a mi pecho: ¿lograría salvarla, y junto a ella, a mis propias esperanzas marchitas? La sombra que antes me había intimidado ahora se convirtió en la promesa de un nuevo comienzo, aunque el camino hacia la verdad fuera desolador y lleno de incertidumbres. Y así, con el corazón acelerado, me preparé para enfrentar lo que el destino tenía reservado para nosotras. La sombra de su figura se desvanecía entre las ramas como un susurro perdido en el viento, y yo sabía que perderla era una posibilidad que no podía permitir. De un impulso, avancé hacia donde había estado, preocupada de que las sombras la tragaran por completo. La mujer plateada me siguió, su mano sujetando la mía con una firmeza inesperada. «Espera», grité otra vez, pero el silencio me abrazó en respuesta, ahogando mi voz. Cada paso que daba se sentía como una traición a la confianza que había comenzado a construir entre nosotras. Me giré hacia la mujer plateada, buscando su apoyo, su guía en este momento de desesperación. «Debemos encontrarla. No podemos dejar que se aleje», le dije, sintiendo que mi voz temblaba con la urgencia de la situación. Ella asintió, sus ojos reflejando la misma determinación que empezaba a florecer en mí. Alejados del grupo, comenzamos a explorar el claro, sintiendo cómo la tierra crujía bajo nuestros pies mientras cada hoja marchita a nuestro alrededor se burlaba de nuestra búsqueda. El lamento de la mujer se redujo a un eco lejano, pero su dolor seguía presente, como un hilo invisible que nos unía a ella. Cada rincón del jardín parecía ocultar secretos, y en ese espacio de distracción y desconcierto, mi mente comenzó a divagar. Pensé en mi propia vida, en los momentos en los que también me había sentido perdida, despojada de esperanza. Recordé las noches en que miré al cielo, buscando respuestas que nunca llegaban, cada estrella parpadeando como un recordatorio de sueños olvidados. ¿Qué habría pasado si hubiera logrado escapar de la oscuridad que una vez me consumió?, me pregunté en silencio. «Hay algo aquí», murmuró la mujer plateada, interrumpiendo mis pensamientos. Se agachó y comenzó a remover el suelo con sus manos, sacando a la luz objetos que parecían perdidos en el tiempo. Entre ellos, un pequeño marco de plata, roto y cubierto de polvo, emergió. Lo levantó con cariño, y al observarlo detenidamente, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. La mujer que buscamos, su foto», dijo, los ojos brillantes de emoción. Con manos temblorosas, planté el marco sobre la hierba y lo limpié con cuidado. Allí estaba, su rostro revelando una belleza agridulce, una vida que una vez había sido vibrante. Sentí una conexión más fuerte que antes, como si la foto hubiera sido un portal hacia su historia, invitándonos a descubrir lo que había sucedido. «¿Por qué no puede volver?», pregunté, sintiendo un cálido sudor de dudas resurfacing en mi pecho. Era un grito angustiado que debía ser abordado. Con suavidad,
La mujer plateada colocó su mano sobre la mía. A veces, las cadenas que nos atan son invisibles. No siempre se trata solo de estar físicamente aquí. Mientras las palabras se cernían en el aire, sentí que la angustia y el miedo comenzaban a mezclarse con un resquicio de confianza. Ahora sabíamos que había algo más profundo, algo que teníamos que desentrañar. Con cada nuevo fragmento que descubriéramos, nuestras propias sombras podían comenzar a desvanecerse. Al mirar nuevamente hacia el jardín, sentí que era más que solo un lugar desolado. Era una nueva etapa, un jardín que podría renacer si encontrábamos la manera de ayudar a su dueña a encontrar la luz. Estaba lista para interceder, para comprender no solo su dolor, sino también el mío. Caminando junto a la mujer plateada, juntos formaríamos un puente hacia la sanación, pero entonces, un giro inesperado, un susurro interrumpió nuestra reflexión, y una risa inquietante resonó en los rincones oscuros del jardín, como un eco burlón que nos alertaba sobre lo que estaba por venir. La risa era de alguien más, y se sentía como una advertencia. Mi corazón se detuvo mientras el sentido de la urgencia se multiplicaba. ¿Quién está allí?, pregunté, inquieta. La sombra de un rechazo amenazaba con envolvernos mientras la risa se desvanecía, dejándonos con la sensación de que algo siniestro acechaba en las profundidades del jardín. La búsqueda de la mujer desaparecida estaba a punto de volverse más peligrosa de lo que jamás habíamos imaginado. Un escalofrío recorrió mi espalda y, sin pensarlo, aferré con más fuerza la mano de la mujer plateada. La risa había sido una advertencia, sí, pero también un recordatorio de que no estábamos solas. Con cada sombra que cruzaba nuestro camino, había un nuevo matiz de luz que deseaba atravesar. De repente, un parpadeo en la penumbra captó mi atención, un destello de luz entre las ramas. Era como si, en medio de la oscuridad, un pequeño rayo de esperanza se atreviera a asomarse. Mira, susurré, tirando suavemente de la mujer plateada hacia la dirección de la luz. Sus ojos brillaron al instante mientras comenzábamos a avanzar, el sendero se volvía más estrecho. Cada paso que dábamos resonaba con un eco de nuestras emociones entrelazadas. Anticipación y temor se entrelazaban en mi pecho, mientras la luz se hacía más intensa. Y luego, de repente, todo se detuvo cuando un nuevo sonido llegó a nuestros oídos, un susurro que parecía tener un propio latido. Ayúdame, la voz era un canto apagado, como un susurro desgastado por la desolación. Mi corazón se aceleró al reconocer la angustia en ese tono, podía sentir que era la mujer que estábamos buscando. «Está cerca», exclamé, mirando a la mujer plateada con fervor. Pero en su rostro había una sombra de duda, una preocupación que me sorprendió. «¿Y si no es la única?», preguntó, su voz un eco de mis propios temores. «En este jardín, hay más de lo que parece. Lo que buscamos puede ser más oscuro de lo que hemos imaginado». Su mirada atravesaba el horizonte como si buscara algo más allá de la luz. Hay cosas que a veces no queremos encontrar. La idea de enfrentarnos a algo desconocido provocó un nudo en mi estómago, como un recordatorio de esas noches solitarias en las que había enfrentado mis propios demonios. Pero también recordé los lapsos de esperanza, momentos en los que incluso el dolor había llevado a la curación. No importa cuán oscura sea esta verdad, estoy lista, dije con firmeza, apretando su mano. Vamos a encontrarla. Con una mezcla de determinación y temor, nos adentramos hacia la fuente de la voz. La luz continuaba guiándonos, revelando más secretos y misterios ocultos en el jardín. Pero lo que encontramos fue más que lo que esperábamos. Un antiguo banco de madera, desgastado por el tiempo, estaba colocado en un claro. A su alrededor, una serie de pequeños objetos brillaban a la luz, como obras de arte de un tiempo olvidado. Un viejo cuaderno, desgastado y polvoriento, descansaba allí, como una invitación al descubrimiento. La mujer plateada se acercó cautelosamente y lo levantó. Su mirada se volvió oscura mientras pasaba las páginas, tristeza inundando cada línea que leía. Su historia está aquí, dijo en un susurro quebrado. Los recuerdos que creía perdidos, todo está atado a este lugar. Tomé un profundo aliento y sentí una corriente de energía surgiendo en mi interior. Podemos desentrañarlo juntas, le dije, pero en mi mente, un pensamiento oscuro se formaba. ¿Qué ocurriría si los secretos que revelara el cuaderno cambiaran todo lo que pensábamos que sabíamos? La incertidumbre se asentó en mi pecho, y a medida que lo leía, un calor apagado se encendía entre nosotras. La mujer plateada pareció profundamente conmovida, sus lágrimas brillando suaves bajo la luz del atardecer.
Era un momento de conexión genuina, un instante donde el dolor y la esperanza convergían. Pero incluso mientras sorbíamos el poder de ese instante, la risa burlona resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cerca. ¿Acaso piensan que encontrarán lo que buscan? Sonó la voz, como si el propio jardín se estuviera burlando de nosotras. Mientras el aire se espesaba, sentí que un oscuro presentimiento se apoderaba de mi ser, había voces, sombras, recuerdos que aún no estaban dispuestos a soltarnos, y de repente, lo comprendí, con una claridad desgarradora. La búsqueda de la mujer sería solo el principio, un hilo que desenredaría las capas de añoranza, dolor y revelaciones que ocultaban secretos incluso más profundos que nos unían a nosotras tres. El jardín tendría que ver, tendría que sentir, y antes de que pudiéramos desentrañar todo, un grito resonó, matizado con el eco antiguo de nuevos recuerdos. ¡Ayudadme! La urgencia y desesperación eran palpables, y mientras miraba a la mujer plateada, un nuevo rayo de luz iluminó nuestra determinación. Estábamos listas para enfrentar lo que el jardín nos deparara, pero también sabíamos que las sombras nunca se irían fácilmente. Con cada palabra que leía en el cuaderno, el ambiente a nuestro alrededor parecía vibrar. La mujer plateada, con el ceño fruncido, pasaba las páginas con dedos temblorosos, como si cada palabra pudiera hacer estallar una tormenta de recuerdos. La luz que nos envolvía comenzó a temblar, y en el aire surgió un eco de susurros desgarradores, pulsando en un ritmo que parecía anticipar lo inevitable. Escucha, decía ella, inclinándose un poco más sobre el cuaderno. Habla de una mujer atrapada, cuyo espíritu anhela ser liberado de este jardín. Sus recuerdos están ahogados en la tristeza. Una lágrima se deslizó por su mejilla, reflejando el brillo de la luz que nos rodeaba. Sentí una tristeza profunda invadiéndome, como si esa dolorosa historia nos alcanzara a ambas. Mientras su voz resonaba en el aire quieto, juré que la risa burlona que retumbaba a nuestro alrededor se convirtió en un lamento, una indiferencia pesada que pesaba sobre nuestros corazones. Este lugar está lleno de dolor no resuelto, respondí, sintiendo que mis palabras eran un velo que se iban desgarrando poco a poco. Pero también habla de amor y esperanza. Tal vez la resolución esté más cerca de lo que pensamos. La mujer plateada levantó la vista. ¿Estás dispuesta a enfrentar el dolor? Porque lo que le ocurrió a esta mujer es más que una historia trágica, es un cuadro de desamor y traición, y al hacerlo, podríamos avivar aún más las llamas de su sufrimiento. Su voz temblaba, pero había fuerza en sus palabras. La inquietud se agrandó en mi pecho. No sé qué buscar, pero debo intentarlo. No podemos permitir que su memoria quede atrapada aquí. En ese instante, un viento gélido pasó entre nosotras, haciendo que el cuaderno temblara y amenazara con volar lejos. Debemos encontrarla, exclamé, sintiendo que la urgencia crecía. Mientras la mujer plateada asintió, una figura espectral pareció materializarse más allá de los arbustos, una sombra que se movía con gracia inquietante. Su mirada era profunda y su desasosiego palpable. Ayúdame, repetía, y en su tono se agrandaba la desesperación. Sin pensarlo, comencé a avanzar, jalando suavemente a la mujer plateada conmigo. Cada paso hacia esa figura era como elevarme sobre un precipicio, la amalgama de determinación y pavor me mantenía en alerta. La figura se acercaba con sigilo, sus ojos vacíos y brillantes como las estrellas perdidas en la noche más oscura. Lo que nos esperaba no solo era un encuentro, era el desbordante torrente de su verdad, un mar de recuerdos, traiciones y secretos que llevaban años atrapados. La mujer plateada vaciló, dejando escapar un suspiro angustioso. Esto no está bien, murmuró al darse cuenta de lo que estábamos a punto de enfrentar. Pero yo seguía adelante, sintiendo cómo la conexión entre nuestras manos se intensificaba, atrayéndonos como magnetismo. Cuando finalmente nos encontramos frente a la figura, mi corazón latía con fuerza. ¿Eres tú?, pregunté, la incertidumbre desgarrando mi voz. Ella sonrió, su rostro iluminándose momentáneamente con una calma extraña, pero las sombras que la rodeaban parecían formar un corsé más apretado. He estado aquí tanto tiempo, olvidando el tiempo y los nombres. Necesito que encuentres lo que una vez fue. Su voz era un ecosistema frágil, un atisbo de recuerdos olvidados. En ese momento, una ráfaga de inquietud atravesó el aire. La mujer plateada absorbió lo que decía, su rostro ahora reflejaba lágrimas en una búsqueda por la comprensión. Pero entonces, la figura comenzó a desvanecerse, y con ella, las palabras se convertían en un eco distante. No.
De repente, la risa burlona regresó, más fuerte y apremiante que antes, como si el mismo jardín estaba succionando nuestro coraje. ¿Realmente creen que saben lo que buscan? El dolor solo se multiplicará. La inercia del miedo se apoderó de nuestro ser mientras la figura se deslizaba de nuevo hacia la niebla, dejándonos solas con el eco desgarrador de su verdad, un abismo de recuerdos que aún habían de ser descubiertos. La mujer plateada, profundamente afectada, se desmoronó, dejando caer el cuaderno al suelo. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, su voz quebrándose. Sus lágrimas caían al suelo como pequeñas gotas de cristal. ¿Y si no podemos restaurar lo que se perdió? Quizás hay más esperanza de la que imaginamos, respondí con voz suave mientras recogía el cuaderno, sintiendo la fragilidad de nuestra búsqueda empapándose en lo desconocido. No hemos terminado. Solo ha comenzado, y en ese momento de desasosiego, sentí que un destello de una nueva revelación podía estar cerca. Con un susurro imperceptible, el aire vibró otra vez, y entre la melancólica sinfonía del jardín, la figura había desaparecido, llevándose consigo una parte de nuestro propio viaje. Ciertamente, en este ciclo de destrucción y creación, era solo el primer paso hacia lo que se avecinaba. Nuestro destino estaba aún tejido en las sombras de lo que habíamos perdido, y el jardín aún tenía secretos esperándonos. Un silencio pesado se asentó entre nosotras, como un atardecer que se niega a desvanecerse. La mujer plateada, con los ojos aún brillando de lágrimas, parecía más frágil que antes, como un cristal a punto de romperse. La tristeza que nos envolvía se consolidaba en un palpable vacío. No tengo idea de cómo avanzar, confesó con un suspiro entrecortado. Siento que hemos desatado algo que no podemos controlar. Me acerqué a ella, envolviendo su mano con la mía. Esto no es el final, le dije con firmeza, sintiendo que mi propia voz se temblaba con duda. Todavía hay algo aquí, un hilo que conecta a todas las almas atrapadas. Quizás no podamos restablecer lo que se perdió, pero sí podemos buscar lo que queda. La memoria tiene poder, y no todo va a estar perdido. ¿Cómo?, preguntó, con su voz llena de desesperanza. ¿Cómo podemos encontrar lo que ni siquiera sabemos cómo se siente? En ese instante, el cuaderno zumbó suavemente en mis manos, como si aún desease hablar. Abrí una vez más entre esas páginas, y vi que algunos fragmentos parecían más oscuros que el resto, las palabras distorsionadas por dolor. Tal vez hay pistas aquí, sugerí, buscando confiar en los ecos de su historia. Cada lágrima que se derramó, cada latido que se apagó puede revelarnos el camino. La luz en el jardín tembló nuevamente, y un murmullo se elevó por encima de nuestras preocupaciones, palabras vacías de un lamento antiguo, una tristeza que flotaba en el aire. La mujer plateada se inclinó sobre el cuaderno con atención, y mientras lo hacía, noté que la risa burlona había comenzado a suavizarse. Era un susurro, una canción de esperanza reticente que palpitaba en la penumbra. Las páginas comenzaron a iluminarse, y las letras formaron frases que antes no estábamos listas para leer. Sus recuerdos están enterrados, dije, mi voz resonando en la atmósfera vibrante. Tal vez sean sus propios recuerdos los que necesitemos invocar para entender su dolor. Recuerdos, replicó la mujer plateada, llevándose una mano al pecho. ¿Y si esos recuerdos son demasiado dolorosos? Y si lo que encontramos nos consume, debemos enfrentar nuestro miedo, solo así podremos liberarla, afirmé, sintiendo que la compasión comenzaba a entrelazarse con la angustia que nos rodeaba. No estamos solas. Estamos aquí para acompañar su memoria, para darle voz a su sufrimiento. Cuando pronuncie esas palabras, una chispa de esperanza pareció encenderse en su mirada, aunque el miedo aún brillaba en el fondo. Tomando una profunda respiración, decidí seguir mi instinto. Empezaremos desde aquí. Volveremos a encontrarla, en sus recuerdos. Tal vez el jardín mismo esté en el centro de sus anhelos. Mientras hablaba, sentí que la conexión entre nosotras se fortalecía. Así como los hilos invisibles la unían al jardín, también nos conectaban como guardianas de su historia. Las sombras parecían observar con interés mientras explorábamos las páginas del cuaderno, ahora iluminadas con los ecos de sus memorias. Buscamos tras cada palabra, tras cada fragmento de dolor, como si encontráramos destellos de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, a cada instante que pasaba, el jardín comenzaba a cobrar vida de una manera extraña y perturbadora. Vi flores marchitas revitalizarse lentamente, las hojas susurrando secretos entre sí, pero también vi que las sombras comenzaron a acercarse, casi peligrosas, como serpientes esperando la oportunidad perfecta para atacar.
Algo no está bien, le advertí a la mujer plateada, la inquietud creciendo en mi pecho. De repente, el viento susurró nervioso como si estuviera intentando advertirnos de algo. ¿Deberíamos seguir? Justo cuando la mujer plateada iba a responder, una figura se formó de nuevo entre las brumas, pero esta vez no era la mujer que habíamos intentado encontrar. Era un hombre, su rostro surcado por la desesperanza y la culpa. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con una voz que vibraba con resentimiento. ¿Por qué perturban su descanso? Mi corazón se hundió ante la intensificación del conflicto. No. Venimos a hacer daño, traté de calmarlo. Solo deseamos ayudar. Estamos aquí para encontrar lo que se perdió. Pero no había tiempo para palabras, la tensión en el aire crecía, y el ambiente conducía inexorablemente hacia un clímax, auxilio o condena. ¿Acaso puedes entender la diferencia?, rugió él, y un estremecimiento atravesó el jardín. La mujer plateada se aferró a mi brazo, sus ojos llenos de terror, mientras una sombra oscura se abalanzaba hacia nosotros, transformando nuestra búsqueda de esperanza en un camino de dolor. El eco del jardín resonó en mis oídos, y mientras la oscuridad nos envolvía, supe que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El aire cargado de tensión hizo que me retuviera la respiración. El hombre, envuelto en la penumbra, parecía un guardián de secretos que se resistía a ser despojado de su dolor. La sombra que lo rodeaba era un eco de la angustia que había vivido, como un manto que lo envolvía en recuerdos sombríos. No estamos aquí para perturbar, logré murmurar, intentando infundir en mis palabras una dosis de empatía. La mujer plateada, aún aferrada a mi brazo, comenzó a hablar con una voz temblorosa. Nosotros venimos en son de paz. Queremos entender, queremos ayudar a otros. Algo en su mirada estuvo a punto de romper las murallas que el hombre había levantado, pero su respuesta fue un resoplido lleno de desdén. ¿Ayudar? ¿Acaso pueden comprender lo que se siente ser encarcelado en un tormento sin fin? Sus voces no son más que ecos vacíos que buscan cubrir el abismo. No hay salvación, solo fragmentos perdidos. Las sombras danzaron a su alrededor, y mientras lo hacían, un estremecimiento brotó de lo profundo de mi ser. Había algo en su tristeza que resonaba en mí. Te entiendo, dije, casi sin querer. Las palabras salieron como una súplica. He conocido la perdida, la que arrebata la felicidad y deja solo un vacío. Por un breve instante, su mirada se suavizó, reflejando la chispa de un sentimiento olvidado. Pero como si la luz nunca pudiera permanecer, una risa amarga salió de sus labios. ¿Entender? Nadie entiende. La desesperación se clava tan hondo que destruye. No puedo recordar sin sentir que me ahogo. Mientras el hombre hablaba, comenzó a inquietarme una creciente sombra que crecía entre los árboles. La mujer plateada pareció notar lo mismo, mirando hacia atrás, su rostro pálido. Debemos movernos, impulsó. Esto no es seguro. No, grité, en un intento por retenerlo. Hay que encontrar sus recuerdos y liberar su dolor antes de que nos consuma esta oscuridad. Sin embargo, las sombras parecían obedecer un llamado oscuro, alargándose hacia nosotros en una danza amenazante. Desesperada, tomé la mano de la mujer plateada y la guié hacia el centro del jardín, donde la luz aún pulsaba débilmente. Aquí está lo que buscamos. En medio de nuestra propia lucha, podemos ser capaces de sacar a la luz lo que está apresado en su memoria. Ella sintió, aunque sus ojos reflejaban miedo. ¿Y si no podemos, qué será de nosotros?, preguntó con voz entrecortada. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo el peso del momento. Pero no podemos rendirnos sin intentar. Un ímpetu, un deseo feroz de restablecer el equilibrio, me infundió valor. Cuando cerré los ojos, casi podía sentir el eco de aquellas memorias oscuras, un eco que latía en las páginas del cuaderno que aún sostenía. En mi mente, tomé la mano de la sombra y la llevé hacia el centro del jardín, donde florecían brotes recién abiertos, retoños de lo que podría haber sido. Afuera, los murmullos crecían, las sombras se tornaban más densas, más palpable la preocupación. El hombre se acercó, una pupila llena de angustia. ¿Por qué lo intentan? Solo el dolor vino a este lugar, porque a veces el dolor es solo el paso hacia el entendimiento, respondí, sintiendo que cada palabra se convertía en un mantra, y así, mientras la mujer plateada y yo nos preparábamos para indagar en aquellas memorias enredadas, una claridad calmante se formó en el fondo de mi alma. Un impulso de amor, una convicción de que, a través del dolor, podíamos descubrir lo que habíamos estado buscando.
Me dio la sensación de que el jardín comenzaba a rejuvenecer a nuestro alrededor, a la vez tan hermoso como aterrador. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, empujando un temor profundo. ¿Quiénes somos para desatar las memorias de los que sufrieron?, gritó el hombre, pero no iba a permitir que el miedo nos paralizara. La mujer plateada tomó valor en aquel instante. Con determinación, se puso frente a él. No solo traemos nuestras propias memorias, traemos un acto de amor. Necesitamos honrar su dolor, y quizás, en el proceso, podamos sanarnos. El hombre retrocedió un paso y su mirada se endureció. Justo cuando la sombra más oscura se acercaba, sentí que el jardín resonaba, los ecos susurraban en nuestras mentes, desnudando los recuerdos ocultos. Dilos, dije casi en un susurro. Díganlos ya. La presión de las sombras aumentaba, golpeando nuestras espaldas, mientras yo seguía sintiendo que el jardín se llenaba con el latido contenido de todas las almas atrapadas. Al final, nos atrevemos a enfrentar lo que tememos, pronunció el hombre, aunque su renuencia caló en sus propias palabras. En su voz, un destello de entendimiento resonó. Era un eco de la posibilidad. Con una sincronía casi mágica, comenzamos a darle voz a los recuerdos, susurros de amor, pérdidas, deseos no cumplidos. Y mientras lo hacíamos, el jardín comenzó a responder, un brillo renovado llenó el aire alrededor, pero mientras la luz brotaba, una risa burlona resonó de nuevo, esta vez más potente, repleta de desdén, revelando que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Había algo más oscuro acechando detrás de este avance? Las sombras se retorcían como serpientes y una revelación impactante se deslizó en mis pensamientos. No solo sus recuerdos estaban en juego, sino algo mucho, mucho más inquietante. El tiempo se volvió una espiral distorsionada en medio de aquel jardín abarrotado de verdades y mentiras. Las sombras, ahora palpables, se mezclaban con los destellos de esperanza que habíamos liberado y nos arrastraban hacia un ciclo de sufrimiento sin fin. El eco de nuestras voces reverberaba, una sinfonía de recuerdos que parecían entrelazarse en una danza macabra con nuestras propias experiencias de dolor. La mujer plateada, aún temblando con la carga de su historia y las memorias ajenas que ahora resonaban en su ser, me miró a los ojos. ¿Qué pasará si no podemos liberar su dolor? ¿Y si solo avivamos más sombras?, preguntó, su voz llena de un temor palpable. ¿Que si este jardín nos traga por completo? Yo, convencida de que la luz se tornaría más fuerte en medio de la oscuridad, apreté su mano con intensidad. No lo sé, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Este jardín es un lienzo. Lo que hacemos aquí, lo que liberamos, también nos libera a nosotras, afirmé, mi voz resonando con una fe que surgía desde lo más profundo de mi ser. Mientras habíamos compartido historias de amor y pérdida, sentía cómo las sombras empezaban a replegarse, relegadas a los límites de nuestra conexión. Vamos a unir nuestras historias, nuestras verdades, le insistí. Solo así, aunque el camino sea doloroso, encontraremos la salida. Aquel instante se volvió un ritual de redención. La mujer plateada se unió a mí, y en un acto simbólico, comenzamos a compartir las historias que llevábamos en nuestros corazones. El poder de lo que habíamos vivido comenzó a fluir entre nosotras, y las sombras se tambalearon, como si la luz de nuestras vivencias fuera un faro que desconcertaba su oscuridad. Comenzamos a hablar de nuestros propios fracasos, de los momentos en los que nos habíamos sentido despojadas y yaciendo en la desesperanza. El hombre, viéndonos transformarnos, sintió el impulso de unirse a nuestra revelación. Mis propios recuerdos están atados a este dolor. Pero si ustedes pueden elevar el coraje en medio de la penumbra, tal vez yo también pueda encontrarme de nuevo, confesó, su voz resonando con la sinceridad de quien está atrapado entre el odio y la esperanza. A medida que continuábamos compartiendo, el jardín empezó a cambiar, las sombras ya no eran tan amenazadoras. Las flores comenzaron a florecer en un despliegue de color vibrante, y el aire se llenó de aromas dulces, como un aviso de que la vida estaba en el camino de retornar. Pasamos momentos unidos en aquella entrega, nuestros recuerdos y emociones entrelazados como hilos dorados de un tapiz que revivía las memorias pasadas, y así, cuando finalmente sentí que el peso del jardín comenzaba a desvanecerse, un susurro quebró el aire. La figura de la mujer desaparecida se presentó, su mirada había dejado de estar perdida. Ayudaron a liberar mi alma, dijo, su voz sonando etérea, pero en sus ojos había un brillo de calor y gratitud. Al hacerlo, también sanaron la suya, la luz se intensificó, como un sol que renace al amanecer, iluminando cada rincón.
Las sombras se desvanecieron por completo, y en su lugar, una paz indescriptible llenó el jardín. La risa burlona que antes resonaba cesó, como si entendiera que el poder del amor y la memoria había triunfado sobre el miedo. El hombre, que había sido custodia de miserias, se dejó caer de rodillas. En sus ojos había lágrimas que hablaban de liberación. He estado atrapado tanto tiempo, murmuró. Pensé que el dolor era mi única compañía. La mujer plateada, sintiendo que finalmente se había dado un paso hacia la reconciliación, lo levantó. No estamos solos. Nuestras historias nos unen, y juntos seremos más fuertes. Con el jardín ahora lleno de luz, tomamos las manos del hombre y lo abrazamos, creando una conexión que simbolizaba no solo una lucha compartida, sino también un nuevo comienzo. Así, el jardín comenzó a renacer, y el eco de su vida resonó diferente, lleno de promesas, amor y, sobre todo, aceptación. De pie, con nuestros corazones latiendo en sincronía, conocí la verdad de aquel jardín. Los recuerdos no son cadenas que nos limitan, son las alas que nos permiten volar hacia el futuro. En ese momento, todo el sufrimiento fue reemplazado por una esperanza inquebrantable que aún hoy brilla en mi corazón, como un faro perdido en la vasta noche. No hay amor más poderoso que aquel que nace del perdón y la valentía de sanar, y así, con ese mensaje resonando en mis venas, supe que nunca estaría sola nuevamente. La vida, en su infinita sabe, se reanuda en cada rincón olvidado.